les voy a explicar acerca de la distribución de frecuencia. Como sabemos, la distribución de frecuencia consiste en realidad en las observaciones que se van a variar según entre ellas. Tendencia central, cuando hablamos de tendencia central, estamos tomando en cuenta más que todo los eventos observados en un número suficiente, ya sea que se ubican, digamos, alrededor de un punto central, y las medidas de tendencia central. Estos son valores que se van a ubicar en realidad en la distribución de la frecuencia. Estos valores centrales están divididos en tres, que son la media, mediana y moda. Media aritmética es la suma de todas las observaciones dividida por el número de observaciones. También recibe el nombre de promedio, promedio aritmético o simplemente media. El símbolo que se usa para distinguir es X. Se lee como X media. Voy a continuar hablando sobre el tema y hoy voy a explicar qué es la mediana y qué es la moda. La mediana es otra medida de tendencia central que, como su nombre lo indica, es la observación que divide una serie ordenada de datos en dos partes iguales. O sea, es la observación que ocupa la posición de una serie ordenada de datos. No tiene un símbolo específico, pero sin embargo se usa la abreviatura MED. Y la moda es el valor que ocurre más frecuente. Se utiliza raramente en estadísticas de salud pública. Por ejemplo, si de 10 niños en pediatría, 7 tienen 2 años y los otros tienen entre 3, 4 y 5 años, respectivamente, entonces diríamos que la moda es de 2 años, la moda o edad modal. En el tema de bioestadística. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión describen un grupo de valores en función de la variación o dispersión de los ítems incluidos dentro de ese grupo. Existen varias técnicas para medir el grado de dispersión de un grupo de datos. Entre ellos está el rango, la desviación promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Rango. Es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de los valores de una serie que no se han agrupado en una distribución de frecuencia. Para datos agrupados en una distribución de frecuencias, el rango se define como la diferencia entre el límite superior de la clase más alta o última clase y el límite inferior de la clase más baja o primera clase. Medidas generales de indicadores de salud. Para medir eficazmente, primero se necesita indicadores de base o un punto de partida. Hay dos tipos de indicadores cuantitativos que pueden expresarse en números e indicadores cualitativos que miden cambios de actitud. Las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población objeto. Como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser numerador. Las tasas expresan la dinámica de un suceso de una población a lo largo del tiempo. Se pueden definir como la magnitud del cambio de una variable, puede ser enfermedad o muerte, por una unidad de cambio de otra, usualmente es el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de experimentar el suceso. En las tasas, el numerador expresa el número de eventos acaecidos durante un periodo en un número determinado de sujetos observados. Razones. Las razones pueden definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. Continuando con la explicación, yo les voy a hablar de las tasas importantes de morbilidad. Estas tasas están divididas en tres, que son tasas de incidencia, tasas de prevalencia y las tasas de ataque. Las tasas de incidencia, estas se van a basar, van a medir lo común que tiene para poder comparar lo que es la frecuencia de una enfermedad dentro de una población.
En la tasa de prevalencia estamos hablando que esta es una medida que va a cuantificar ya sea los nuevos casos o antiguos casos de una enfermedad. En las tasas de ataque vamos a hablar de que las tasas de ataque son una variante que también se considera, por ejemplo, secundario, ya que esta va a medir la velocidad de la propagación de una enfermedad. Bueno, mi nombre es Vania Caroli Jauregui Ayala. Vamos a explicar el tema de probabilidad, muestreo y distribución de probabilidades, presentación de datos. Bueno, la probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse como un número entre 0 y 1 o entre 0% y 100%. Una forma tradicional de estimar algunas probabilidades sería obtener la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de experimentos aleatorios, de los que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. Un suceso puede ser improbable con probabilidad cercana a 0, o probable con probabilidad intermedia o seguro, que es probabilidad 1. Muestreo y distribución de probabilidades. En la referencia estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Al elegir una muestra aleatoria, se espera conseguir que sus propiedades sean extrapotables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. En las investigaciones llevadas por empresarios y de la medicina se usa un muestreo extensivo en recoger información sobre poblaciones. Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio adecuado, que consiste no solo hacer estimaciones de la población, sino estimar también los márgenes de error correspondientes a dichas estimaciones. Debe cumplir ciertos requisitos. Nunca podremos estar enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de una manera que esta condición se alcance, con una probabilidad alta. En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede extraer 2 o más muestras de la misma población. Al conjunto de muestras que se pueden obtener de la población se denomina espacio muestral. La variable que se asocia a cada muestra su probabilidad de extracción sigue la llamada distribución muestral. Continuando con la explicación, yo les voy a hablar acerca de las fases del censo. Estas son actividades necesarias que son para preparar una recolección de información. Estas se dividen en dos, está empadronamiento y el post-empadronamiento. El empadronamiento estamos hablando que se refiere a la recolección de una información, ya que esta va a iniciar en realidad en el proceso de una capacitación o ya sea supervisores. El post-empadronamiento, esta es la última etapa del censo, como nosotros bien sabemos. Esta va a consistir en realidad en una revisión, una digitación, en un procesamiento en realidad estadístico y también van a haber publicidad de resultados. Los tipos de información de recolección de datos. Estamos hablando de que esto van a ser una necesidad de información para el país. Comparabilidad con otros censos. ¿Por qué? Porque este va a ser a nivel internacional y nacional, ya sea a nivel de otros censos anteriores. La disponibilidad de poder. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión describen un grupo de valores en función de la variación o dispersión de los ítems incluidos dentro de ese grupo.
Existen varias técnicas para medir el grado de dispersión de un grupo de datos. Entre ellos está el rango, la desviación promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Rango es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de los valores de una serie que no se han agrupado en una distribución de frecuencia. Para datos agrupados en una distribución de frecuencias, el rango se define como la diferencia entre el límite superior de la clase más alta o última clase y el límite inferior de la clase más baja o primera clase.